Me negaron la entrada a la boda de mi propio hermano. Mi madre se burló, ¿creíste que estabas invitado? Me fui, pero no sabían que el testamento de papá me convertía en su casero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Tadeo Rojas, y la historia de cómo mi vida se demolió para poder ser reconstruida sobre cimientos sólidos comienza aquí, en la entrada de un ostentoso salón de eventos en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. El aire de la tarde era fresco, pero yo sentía un sudor frío recorrer mi espalda bajo el traje caro que había comprado para la ocasión. Di mi nombre al joven del impecable uniforme que sostenía una tableta electrónica. Tadeo Rojas. El joven frunció el ceño, sus dedos deslizándose por la pantalla táctil 1, 2, 3 veces. Levantó la vista, su expresión una mezcla de confusión y pena. Disculpe, señor, su nombre no aparece en la lista. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, imposibles. Me reí, un sonido hueco y nervioso. Debe haber un error. Soy el hermano del novio. Tadeo Rojas. Repetí mi nombre como si decirlo con más claridad pudiera materializarlo en su lista digital. Pero su expresión no cambió. En ese momento, el mundo empezó a sentirse un poco menos estable bajo mis pies. Soy arquitecto. Mi vida, mi profesión, mi obsesión, giran en torno a una idea simple: todo necesita cimientos sólidos. Una estructura, una relación, una vida, sin una base fuerte, todo está destinado a derrumbarse. Durante 32 años, había creído que mi familia, a pesar de sus grietas y fisuras, tenía esa base. Ese día descubrí que vivía en un edificio condenado. Mi firma de arquitectura, pequeña pero respetada, se especializa en diseños minimalistas y funcionales. Me enorgullezco de crear espacios que son honestos, sin adornos innecesarios. Mi familia, por otro lado, siempre ha preferido la fachada. Especialmente mi madre, Elara. Para ella, la vida es una obra de teatro y lo único que importa es cómo se ve el escenario desde la primera fila. Mis logros, para ella, siempre fueron modestos, casi invisibles. Mi hijo, el que dibuja casitas, solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hermano mayor, Fausto, era su obra maestra. 3 años mayor que yo, carismático, apuesto y con una habilidad innata para existir sin esfuerzo. Él era el hijo dorado, el que nunca tuvo que luchar por la aprobación. Ahora, a sus 35, estaba a punto de casarse con Maite, la heredera de una fortuna considerable, uniendo a nuestra familia a un apellido que sonaba a poder y dinero. Para mi madre, este no era un matrimonio, era una coronación. El incidente que lo precipitó todo ocurrió un mes antes, en mi propio apartamento. Elara y Fausto llegaron sin avisar, con sonrisas amplias y un aire de conspiración amistosa. Me halagaron, elogiaron mi talento y mi buen ojo, palabras que sonaban extrañas en sus labios. Luego, vino la petición. 2 pequeños favores para la boda de ensueño. El primero era predecible. Querían que diseñara la distribución del salón, que creara un ambiente inolvidable. Gratis, por supuesto. Era mi regalo para la feliz pareja. Acepté sin dudarlo. El segundo favor fue el que debería haberme hecho correr en dirección contraria. Necesitaban, con urgencia, que yo adelantara 500,000 pesos para el depósito del salón. La tarjeta de mamá tuvo un problema, un límite, ya sabes cómo son los bancos, dijo Fausto, restándole importancia con un gesto de la mano. Elara me tomó la mano, sus uñas perfectamente cuidadas apretando ligeramente la mía. En cuanto lleguen los regalos de la boda, te lo devolvemos con intereses, hijito. Lo prometo. Eres el pilar de esta familia, Tadeo. Siempre lo has sido. El pilar de esta familia. Esas palabras fueron el cebo y yo mordí el anzuelo con desesperación. La idea de ser,
por una vez, indispensable, de ser el cimiento sobre el que se construiría el día más feliz de mi hermano, era demasiado seductora. Hice la transferencia esa misma tarde. Más tarde, en mi estudio, mientras trazaba las primeras líneas del diseño del salón, miré un plano en mi escritorio y pensé en voz alta, todo debe tener una base fuerte, o se derrumba. El eco de mis propias palabras me provocó un escalofrío. Llamé a mi mejor amigo, Lázaro. Somos amigos desde la universidad, y él es la única persona que ve a mi familia por lo que realmente es. Le conté lo del dinero. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tadeo, dijo finalmente, su voz grave y seria. Te están vendiendo un boleto para tu propia humillación. Ese dinero no lo volverás a ver. Eres su arquitecto, su diseñador y ahora su cajero automático. ¿Cuándo vas a entender que para ellos eres una herramienta, no una persona? Esta vez será diferente, le respondí, aunque la convicción en mi propia voz sonaba falsa. Es la boda de mi hermano. Es importante. Exacto, replicó Lázaro. Es importante para ellos. Y por eso mismo, una vez que ya no te necesiten, te desecharán. Ten cuidado, amigo. Colgué el teléfono sintiéndome incómodo. Pero la necesidad de creer en la promesa de mi madre, en la posibilidad de, finalmente, ser visto, era más fuerte que la fría lógica de Lázaro. Me sumergí en el trabajo, decidido a crear algo tan perfecto que fuera imposible de ignorar. Para entender por qué un hombre de 32 años podía ser tan ciegamente optimista, hay que entender las cicatrices que se forman en la infancia. Mis heridas no eran de golpes, sino de silencios, de omisiones, de la constante e implícita comparación que te hace sentir como una versión defectuosa de un modelo superior. El favoritismo de mi madre por Fausto no era sutil, era la atmósfera en la que crecí. Recuerdo una Navidad cuando yo tenía 12 años. La mañana del 25, bajo el árbol, había una enorme caja para Fausto. Era una bicicleta de montaña profesional, de una marca italiana carísima, con suspensión de titanio y frenos de disco. Fausto gritó de alegría. Mi regalo era un paquete más pequeño, de forma rectangular. Era un libro pesado, una enciclopedia de grandes maestros de la arquitectura. Era un regalo increíble, pensado, pero no era una bicicleta de montaña. Esa tarde, mi padre me encontró en mi habitación, pasando las páginas del libro. Se sentó a mi lado. Era un hombre callado, un contador que veía el mundo en números y balances, pero que me entendía a mí de una forma que nadie más lo hacía. Fausto es como su madre, me dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Le gustan las cosas que brillan por fuera. Tú, Tadeo, tienes un valor sólido por dentro. Tu mente, tu paciencia, eso es titanio de verdad. Nunca lo cambies por la aprobación de nadie. Me sentí orgulloso de sus palabras, pero al salir de la habitación, vi la cara de mi madre mientras admiraba a Fausto montando su nueva bicicleta en el jardín. Su expresión era de pura adoración. Cuando me vio, su sonrisa se tensó y solo dijo, a ver si con ese libro aprendes a hacer algo útil. El valor sólido del que hablaba mi padre se sentía repentinamente pesado e invisible. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 17 años. Y con él, murió mi único aliado, mi único defensor. El desequilibrio en la casa se volvió un abismo. El patrón se repitió una y otra vez. Cuando cumplí 19 años, gané una beca completa para estudiar arquitectura en la UNAM, una de las mejores universidades del país. Fue uno de los logros más importantes de mi vida. Cuando se lo conté a mi madre, su única reacción fue un suspiro de alivio. Qué bueno, comentó mientras revisaba unas cuentas. Así nos ahorramos esa colegiatura. No hubo felicitaciones, no hubo un abrazo. Solo un cálculo financiero. Semanas después, Fausto, que estudiaba administración de empresas en una universidad privada y cara, chocó el coche familiar en una noche de fiesta. No solo no hubo reprimenda, sino que mi madre, usando parte de los ahorros que mi padre había dejado, le compró un coche nuevo, uno más lujoso que el anterior. Su justificación, dicha en voz alta para que yo la escuchara, fue, mi hijo no puede andar por ahí en un coche abollado. Hay que mantener las apariencias.
La gente habla. Yo iba a la universidad en transporte público. Con los años, aprendí a no esperar nada. Construí mi propia vida, mi propia carrera, mi propio espacio. Me convertí en el hijo independiente, el que no da problemas. Pero en el fondo, esa independencia era un mecanismo de defensa. La verdad es que nunca dejé de anhelar una migaja de esa aprobación que a Fausto le daban a manos llenas. Por eso, cuando me pidieron ayuda para la boda, vi una oportunidad de oro. No solo era la boda de mi hermano, era un proyecto. Un proyecto donde mi talento, mi utilidad, sería innegable. Estaría en cada detalle, desde las invitaciones hasta la última flor del centro de mesa. Sería el arquitecto invisible de su felicidad. Así que, en las semanas previas a la boda, me entregué en cuerpo y alma. Pasé noches en vela perfeccionando los diseños. Sostuve reuniones con proveedores, negocié precios usando mis contactos profesionales, supervisé la impresión de menús y programas. Todo, por supuesto, sin cobrar un solo peso. Era mi regalo. Mi gran gesto para demostrar, de una vez por todas, que yo también era parte de la familia. Que el pilar sobre el que estaban construyendo su día perfecto era yo. Me convencí a mí mismo de que, al final, cuando vieran el resultado, cuando los invitados elogiaran la elegancia y el buen gusto, mi madre y mi hermano se volverían hacia mí y dirían, gracias, Tadeo. No lo habríamos logrado sin ti. Qué ingenuo fui. Estaba diseñando el escenario de mi propia ejecución. Las señales de advertencia estaban por todas partes, como pequeñas grietas en un muro que anuncian un colapso inminente. Pero yo, en mi afán por construir puentes, me negaba a verlas. La primera apareció en el mundo digital. Fausto y Maite habían lanzado un sitio web para la boda, una de esas plataformas modernas con fotos de la pareja, detalles del evento y una sección llamada Nuestra Familia. En ella aparecían mis padres, con una foto de mi padre de hace años, los padres de Maite y, por supuesto, Fausto. Mi nombre no estaba por ningún lado. Lo vi una noche, mientras revisaba la paleta de colores del sitio para asegurarme de que mis diseños impresos coincidieran. Sentí una punzada fría en el estómago. Un descuido, me dije. Con tantas cosas, es normal que se les haya pasado. Al día siguiente, llamé a Fausto. Intenté sonar casual. Oye, hermanito, qué bien quedó el sitio web. Solo un detalle, creo que se olvidaron de ponerme en la sección de la familia. Fausto se rió al otro lado de la línea, una risa fácil y despreocupada. ¡Qué distraídos! Tienes razón. Se nos pasó por completo, con el lío de los proveedores y todo. Ya le digo a Maite que lo arregle. No te preocupes. Pero pasaron los días, y luego las semanas, y mi nombre nunca apareció. La segunda bandera roja fue la invitación. O, más bien, la falta de ella. Yo mismo había diseñado la elegante invitación de cartulina texturizada con detalles en relieve dorado. Había supervisado su impresión y las había visto apiladas, listas para ser enviadas. Pero ninguna llegó a mi buzón. Al principio, no le di importancia. Sería absurdo, pensé, enviarme algo que yo mismo había creado. Pero a medida que se acercaba la fecha límite para confirmar la asistencia, la ansiedad comenzó a crecer. Llamé a mi madre. Mamá, solo para saber, ¿me va a llegar una invitación? Me gustaría guardarla de recuerdo. Hubo una pausa. Pude escuchar su impaciencia a través del teléfono. Ay, Tadeo, por favor. Eres familia, no un invitado. No compliques las cosas con tus sensibilidades. Claro que vienes. ¿O qué pensabas? Su tono era cortante, como si mi pregunta fuera una ofensa. Me hizo sentir pequeño y ridículo por haber preguntado. La exclusión más dolorosa fue la prueba del traje. Me enteré por una foto que Maite subió a sus redes sociales. En ella estaban Fausto, su padre, y un par de sus tíos, todos sonriendo en una sastrería de lujo. El pie de foto decía, los hombres de la familia, listos para el gran día. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Yo era un hombre de la familia. Era el hermano del novio. ¿Por qué no estaba allí?
Cuando le pregunté a Fausto, su excusa fue rápida y fluida. Ah, eso. Fue algo de último minuto que organizó mi suegro. Era algo muy íntimo, solo los padres y los tíos más cercanos. Ya sabes, para no hacer un gran alboroto. No te ofendas, hermanito. No me ofendí. Me dolió. Había una diferencia. La ofensa es un ataque al orgullo, el dolor es un ataque al corazón. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, la mente acelerada, reproduciendo cada conversación, cada excusa. Las palabras de Lázaro resonaban en mi cabeza, eres una herramienta. ¿Era posible? ¿Era tan ciego? Me levanté y fui a mi estudio. Encendí la lámpara de mi escritorio y miré los planos del salón, los menús, los programas. Mi trabajo, mi talento, mi tiempo, todo estaba allí. Era una prueba tangible de mi dedicación. No podían simplemente usarme y desecharme. No después de todo esto. Fue entonces cuando tuve la conversación más difícil, la que tuve conmigo mismo. Una parte de mí, la parte lógica, la del arquitecto que analiza estructuras, veía las fallas, las grietas, el peligro inminente. Esa parte quería mandarlos al diablo. Quería llamarles, gritarles que me devolvieran mi dinero y mi tiempo, y desaparecer de sus vidas. Pero otra parte, la parte estúpida y esperanzada de un niño de 12 años que todavía esperaba su bicicleta, susurraba en mi interior, aguanta un poco más. Solo un poco más. En la boda, cuando vean todo tu trabajo hecho realidad, cuando vean lo hermoso que es todo gracias a ti, se darán cuenta. Te lo agradecerán. Te verán. Odiaba esa parte de mí. Odiaba su debilidad, su patética necesidad de aprobación. Pero esa noche, esa parte ganó. Decidí ignorar todas las banderas rojas. Decidí creer, una última vez, que los cimientos de mi familia, aunque dañados, todavía podían soportar mi peso. El día de la boda llegó con un cielo azul y despejado, una ironía cruel para el día más nublado de mi vida. Llegué al salón de eventos en Polanco 3 horas antes de la ceremonia. Quería asegurarme de que cada detalle estuviera perfecto, que cada elemento que había diseñado estuviera en su lugar. Era mi última oportunidad para demostrar mi valía. El lugar era espectacular. Un ejército de floristas, meseros y coordinadores se movía con eficiencia. Y en medio de todo, estaba mi trabajo. Los enormes paneles con la distribución de las mesas, los menús delicadamente colocados en cada plato, los pequeños carteles con los nombres de los invitados. Cada pieza era un testimonio silencioso de mis noches en vela. Sentí una oleada de orgullo. A pesar de todo, había hecho un buen trabajo. Busqué a mi familia. Me dijeron que estaban en la suite nupcial, en el segundo piso. Subí las escaleras, el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y expectación. La puerta de la suite estaba entreabierta y pude oír risas, el sonido de un corcho de champán al descorcharse. Toqué suavemente. La puerta se abrió y apareció Maite, radiante en su bata de seda blanca. Al verme, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Tadeo. ¡Qué sorpresa! Estás aquí muy temprano. Hola, Maite. Felicidades. Solo quería ver si necesitaban algo, asegurarme de que todo estuviera en orden. Antes de que pudiera responder, mi madre, Elara, apareció detrás de ella. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de cortesía forzada. Me tomó del brazo y me guió hacia el pasillo, cerrando la puerta a sus espaldas. Tadeo, ahora no es un buen momento, dijo en un susurro apremiante. Fausto está muy nervioso y Maite necesita su espacio con las damas de honor. Todo está bajo control. Solo quería saludar, mamá. Desearle suerte. Y lo apreciamos, cariño, dijo, su mano todavía en mi brazo, empujándome sutilmente hacia las escaleras. ¿Por qué no bajas y te aseguras de que las mesas estén bien puestas? Sé útil. Sé útil. La frase me golpeó como una bofetada. No, qué bueno que viniste, no entra a celebrar con nosotros. Solo sé útil. Asentí en silencio, tragué el nudo que se formaba en mi garganta y bajé las escaleras.
Me convertí en un fantasma en la fiesta de mi propia familia, revisando mi trabajo, ajustando un cartel aquí, alisando un mantel allá. Nadie me habló. Nadie me vio. La ceremonia fue hermosa. Vi a mi hermano en el altar, sonriendo, y a mi madre llevándolo del brazo, con lágrimas de orgullo en los ojos. Yo estaba sentado en la última fila, solo. Un extraño presenciando un momento íntimo de una familia que se suponía era la mía. Después, durante el cóctel, el verdadero espectáculo de la exclusión comenzó. El fotógrafo reunió a la familia para las fotos oficiales. Fausto y Maite, por supuesto. Mi madre. Los padres de Maite. Sus hermanos. Sus tíos. Posaron en docenas de combinaciones. En ningún momento nadie se giró para buscarme. Nadie gritó, esperen, falta Tadeo. Yo estaba a unos metros de distancia, con mi traje caro y una copa de vino que no había tocado, observando cómo era borrado metódicamente del álbum familiar. Finalmente, llegó el momento de entrar al salón para la cena. Los invitados comenzaron a hacer una fila ordenada en la entrada, donde dos jóvenes con uniformes impecables y tabletas electrónicas verificaban los nombres. Me uní a la fila, el corazón martillándome contra las costillas. Me sentía como un impostor. Cuando llegó mi turno, le sonreí al joven. Tadeo Rojas, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y entonces ocurrió. La escena que se repetiría en mis pesadillas durante meses. El ceño fruncido. El dedo deslizándose por la pantalla. La mirada de disculpa. Disculpe, señor, su nombre no aparece en la lista. Me reí, un sonido que salió más como un graznido. Eso es imposible. Debe haber un error. Soy Tadeo Rojas, el hermano del novio. El joven, claramente incómodo, llamó a su supervisora. Una mujer de mediana edad con un auricular se acercó. Le explicaron la situación en susurros, mirándome de reojo. Ella se acercó a mí, su rostro una máscara de profesionalismo impenetrable. Señor Rojas, parece que hay una confusión. Su nombre no está en la lista de invitados aprobada. ¿Aprobada? ¿Aprobada por quién? Yo diseñé la mitad de las cosas que hay aquí dentro. Soy su hermano. El pánico empezaba a filtrarse en mi voz. La gente en la fila comenzaba a mirar. Fue entonces cuando la vi. Mi madre, Elara, se acercaba desde el interior del salón, alertada por la pequeña conmoción. Su paso era decidido, su rostro tenso por la irritación. Por un instante, sentí un alivio abrumador. Ella lo arreglaría todo. Ella les diría quién era yo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz controlada pero afilada. Mamá, dije, mi voz casi un ruego. Les estoy diciendo que soy yo, Tadeo, y me dicen que no estoy en la lista. Ella no miró al personal. Me miró a mí. Y en sus ojos no vi confusión, ni sorpresa, ni indignación. Vi una frialdad tan profunda que me heló la sangre. Se inclinó hacia mí, bajando la voz para que solo yo pudiera oírla, aunque sus palabras resonaron en mi alma como un trueno. Tadeo, ¿de verdad pensaste que estabas invitado? El mundo se detuvo. El murmullo de los invitados, la música suave del interior, todo se desvaneció. Solo existían sus palabras, suspendidas en el aire entre nosotros. Este es un evento de clase, continuó, su voz un siseo venenoso. La familia de Maite, sus amigos, son gente importante. No podemos tener, extraños, causando incomodidad. La palabra me golpeó con la fuerza de un objeto físico. Extraños. Extraños, logré articular, el aire se me había ido de los pulmones. Mamá, soy tu hijo. Tú elegiste vivir como un extraño hace mucho tiempo, replicó, su rostro impasible. Con tu estudio y tus cosas. Siempre aparte. Ahora, por favor, compórtate como el adulto que eres y no arruines el día más importante de la vida de tu hermano. Vete a casa. Me quedé allí, completamente destrozado. Cada favor, cada noche sin dormir, cada peso que invertí, todo se estrelló contra el muro de su desprecio.
todo había sido una mentira. La promesa, el pilar de la familia, todo era una farsa para usarme. Y en medio de esa devastación, algo se rompió dentro de mí. El frágil hilo de esperanza que me había mantenido atado a ellos durante 32 años finalmente se partió. Y en ese silencio, en ese vacío, nació algo nuevo. Una calma gélida. Una claridad terrible y liberadora. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi madre. Vi a una mujer que no me quería. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Tienes razón, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Si quieren que viva como un extraño, entonces viviré como un extraño. Me di la vuelta. No corrí. No grité. Caminé. Con la cabeza en alto, pasé junto a la fila de invitados curiosos, atravesé el opulento vestíbulo y me dirigí hacia las enormes puertas de roble. Mientras me alejaba, escuché la voz de mi madre detrás de mí, explicándole al coordinador del evento con una ligereza escalofriante: no se preocupe, solo un malentendido con un proveedor. Proveedor. Esa fue la última palabra que escuché. La etiqueta que me habían puesto. El resumen de mi valor para ellos. La puerta se cerró a mi espalda con un sonido sordo y definitivo, y yo salí a la noche, ya no como un hijo, ni como un hermano. Salí como un extraño. Libre. Y completamente solo. Una vez fuera, el aire fresco de la noche se sentía como una bofetada. Me quedé parado en los escalones de piedra, el sonido de la fiesta filtrándose a través de las pesadas puertas como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Mis piernas temblaban. Avancé mecánicamente hacia el estacionamiento, cada paso resonando en el silencio. A mitad de camino, me detuve junto a una fuente ornamental y me senté en un banco de piedra. No podía seguir. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío, un hueco frío en el centro de mi ser. Me quedé allí, mirando el agua caer, el sonido constante y monótono siendo lo único que me anclaba a la realidad. Fue entonces cuando saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose por instinto. Solo había una persona a la que podía llamar. Lázaro, dije cuando contestó. Mi voz sonaba como la de un desconocido. Tadeo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tenías razón, fue todo lo que pude decir. No necesité explicar más. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz ya llena de una furia protectora. Le di la dirección. No te muevas. Voy para allá. Mientras esperaba, el shock inicial comenzó a disiparse, dando paso a una avalancha de recuerdos. Cada cumpleaños olvidado, cada logro minimizado, cada excusa que había aceptado. Ya no eran incidentes aislados, eran puntos conectados en un patrón de abuso emocional tan claro que era increíble que no lo hubiera visto antes. No era que no fuera lo suficientemente bueno. Simplemente, no era querido. Cuando el coche de Lázaro se detuvo frente a mí, me levanté y caminé hacia él. Me abrazó con fuerza. «Esos cabrones», murmuró en mi oído. «Te juro que un día de estos voy y le prendo fuego a ese nido de víboras». En la seguridad de su coche, finalmente me rompí. Las lágrimas llegaron, no como un goteo, sino como una inundación violenta, sollozos que me sacudían el cuerpo. Lázaro condujo en silencio, dejándome sacar todo el veneno. Me llevó a su apartamento, un lugar familiar que esa noche se sentía como el único refugio en el mundo. Me sirvió un tequila doble. «Bébetelo», ordenó. «Y luego, vas a dormir. Mañana pensaremos en cómo quemar sus vidas hasta los cimientos». Los días siguientes fueron un borrón de dolor y apatía. Lázaro me cuidó como a un enfermo, trayéndome comida que apenas probaba, obligándome a ducharme, soportando mis largos silencios. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares lejanos preguntando por qué no me habían visto en la boda. Los ignoré a todos. Una semana después, en un intento desesperado por encontrar algo que hacer, algo que me distrajera del ruido en mi cabeza, decidí ordenar mi apartamento. Limpiar, tirar cosas, crear un orden externo para compensar mi caos interno.
Fue entonces cuando la encontré. En el fondo de mi armario, había una pequeña caja de seguridad que mi padre me había dado antes de morir. No la abras hasta que cumplas 30 años, o hasta que de verdad la necesites, me había dicho. Yo había cumplido 32 y la había olvidado por completo. La clave era su fecha de nacimiento. La abrí. Dentro, junto a un par de fotos viejas y su reloj favorito, había un sobre grueso, de aspecto legal. Mis manos temblaban mientras lo abría. Eran documentos notarizados. Un título de propiedad. La escritura de la casa en la que mi madre y mi hermano vivían. La casa que yo creía que era de mi madre. Mi padre, en su silenciosa sabiduría, se la había transferido a mi nombre. El documento establecía que la propiedad pasaría a ser legalmente mía, con pleno control y derechos, el día de mi 30º cumpleaños. Había sido el dueño legal de esa casa durante 2 años sin siquiera saberlo. Debajo de la escritura, había una carta, escrita con su caligrafía ordenada y precisa. Mi querido Tadeo, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento. Perdóname por este secreto, pero conocía a tu madre. Sé de su amor por las apariencias y su miedo a la insignificancia. Y conozco la debilidad de tu hermano, su tendencia a seguir la corriente sin pensar. Temía que, en un momento de pánico o vanidad, pudieran arriesgar el único patrimonio real que tenemos, nuestro hogar. Esta casa es nuestro legado. Es más que ladrillos y cemento, es el lugar donde creciste, donde aprendiste a dibujar tus primeros planos. Sé que tú eres el único con cimientos firmes en esta familia. Eres el único que entiende el valor de lo que es sólido, de lo que perdura. Por eso, te la confío a ti. Para que la protejas. Para que la uses con la sabiduría que sé que tienes. No dejes que te hagan sentir menos. Tu valor no está en su aprobación. Siempre he estado, y siempre estaré, inmensamente orgulloso del hombre en que te convertiste. No me falles. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas que no había derramado en días comenzaron a caer sobre el papel. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una validación tan profunda, tan abrumadora, que se sentía como si el espíritu de mi padre estuviera allí mismo, en la habitación, poniendo una mano en mi hombro. Él me había visto. Siempre me había visto. Y me había dado las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prevalecer. Me quedé sentado en el suelo de mi apartamento, con la escritura en una mano y la carta en la otra, y por primera vez desde la noche de la boda, el vacío en mi pecho comenzó a llenarse. No de felicidad, aún no. Se llenó de algo mucho más poderoso, un propósito. El juego había cambiado. Ellos habían demolido el puente. Pero no sabían que mi padre me había dejado los planos y la propiedad de toda la maldita ciudad. Pasó un mes. Un mes de silencio absoluto por mi parte. Bloqueé el número de mi madre y el de mi hermano. Ignoré los correos electrónicos. Me sumergí en mi trabajo, encontrando consuelo en la lógica y el orden de la arquitectura. Lázaro me observaba con preocupación, pero también con un respeto naciente. Veía un cambio en mí, un endurecimiento en mi mirada, una nueva economía en mis movimientos. El viejo Tadeo, el que buscaba complacer, estaba siendo demolido, y uno nuevo se estaba construyendo sobre sus ruinas. La llamada a la acción no vino de mí. Vino del sistema. Una tarde, mientras revisaba mis correos, vi un email de mi banco. El asunto era alerta de consulta de crédito sobre propiedad. Lo abrí con el corazón latiendo un poco más rápido. El correo me informaba, en su lenguaje burocrático, que se había realizado una solicitud de hipoteca por un monto considerable sobre la propiedad a mi nombre en Lomas de Chapultepec. La solicitud había sido presentada por el Ara Rojas y, por supuesto, había sido rechazada automáticamente al no ser ella la propietaria legal. Así que ese era su plan. Vender el futuro de la familia para financiar el presente de Fausto y Maite. La audacia, la desfachatez de su acto, me quitó el aliento. Pero no sentí rabia. Sentí una claridad helada. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté.
Bueno. Tadeo. El grito de mi madre era tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Qué demonios has hecho? Tomé una respiración profunda. Hola, mamá. Qué sorpresa que llames. ¿A qué debo el honor? Mi voz era tranquila, serena. Eso pareció enfurecerla aún más. No juegues conmigo, mocoso insolente. Fui al banco a pedir un préstamo para ayudar a tu hermano con el pago inicial de su apartamento y me dicen que no soy la dueña de mi propia casa. Dicen que el dueño eres tú. Esto es un error ridículo, tienes que arreglarlo ahora mismo. No, mamá, dije, y disfruté cada sílaba. No es un error. La casa es mía. Lo ha sido durante los últimos 2 años. Papá me la dejó a mí. Hubo un silencio de estupefacción al otro lado. Pude imaginar su rostro, la máscara de indignación derritiéndose para revelar el pánico puro. Eso es imposible. Es una mentira. Tengo los documentos legales para probarlo. Firmados por papá y notariados. Él quería proteger su legado. Supongo que sabía de lo que era capaz de hacer. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Por cierto, hablando de proteger legados, ¿cómo va el reembolso de los 500,000 pesos que te presté? Porque, como mi inquilina, me gustaría saber si eres solvente. El sonido que hizo fue una mezcla de ahogo e ira. ¿Inquilina? ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque me enseñaron a hacerlo. Me trataron como a un proveedor, como a un extraño. Y los extraños que viven en mi propiedad son inquilinos. Así que, te informo que a partir del próximo mes, espero un pago de renta. O, si lo prefieres, puedes desalojar la propiedad. La elección es tuya. Y colgué. No pasaron ni 30 minutos antes de que estuvieran en la puerta de mi apartamento. Los 3. Elara, con el rostro rojo de furia, Fausto, pálido y confundido, y Maite, con una expresión de desprecio aristocrático. Abrí la puerta y me apoyé en el marco, bloqueando su entrada. Vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí. La familia feliz. ¿Se les ofrece algo? Déjanos entrar, Tadeo, espetó Elara. No lo creo. Mi apartamento es para mi familia y amigos. Y como ustedes me aclararon, no son ninguna de las dos cosas. Así que pueden decir lo que tengan que decir aquí, en el pasillo. Como los extraños que son. Maite fue la primera en hablar, su voz goteando veneno. Esto es chantaje. Eres un ser despreciable. Estás tratando de arruinar nuestro matrimonio. Interesante, repliqué, mirándola fijamente. Creía que el matrimonio se basaba en el amor y el compromiso, no en la casa de la madre de tu esposo. Y en cuanto a arruinarlo, creo que ustedes solo se las arreglan bastante bien para eso. Fausto dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad. No puedes hacernos esto, Tadeo. Es la casa de la familia. Es donde crecimos. No, Fausto. Es mi casa, dije, mi voz dura como el acero. Y la familia no se humilla, no se roba y no se abandona en la puerta de una fiesta. Ustedes me enseñaron las reglas del juego esa noche. Me enseñaron que todo es una transacción. Bueno, ahora jugaremos con las mías. Y en mi juego, el propietario siempre gana. Fue entonces cuando Elara cambió de táctica. La furia se desvaneció y fue reemplazada por lágrimas de cocodrilo. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Tadeo, hijito, sollozó. Después de todo lo que he hecho por ti, todos los sacrificios, ¿así me pagas? Si tu padre viera esto, le romperías el corazón. Esa era su arma definitiva. La manipulación emocional. El chantaje sentimental. Pero ya no funcionaba. El Tadeo que se derrumbaba ante sus lágrimas estaba muerto y enterrado. Saqué mi teléfono y abrí una foto que le había tomado a la carta de mi padre. Se la mostré. Mi padre, dije, mi voz resonando en el silencioso pasillo. ¿Lees esto? No, mamá. Mi padre estaría orgulloso.
Estoy haciendo exactamente lo que él quería que hiciera, proteger su legado de ustedes. La cara de Elara se quedó sin color al ver la caligrafía de su difunto esposo. El último vestigio de su poder se evaporó en ese instante. Los miré a los tres, un trío patético de codicia y desesperación. Y les di mi ultimátum. Tienen dos opciones. Opción 1, me pagan los 500,000 pesos que me deben en un plazo de 30 días. Y a partir del mes que viene, pagarán una renta mensual para cubrir los gastos de la casa. Una renta simbólica, porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo algo de decencia. Opción 2, se largan. Tienen 60 días para desalojar mi propiedad. La decisión es suya. Cerré la puerta en sus caras, el sonido resonando como el golpe de un martillo de juez. Apoyé la espalda en la madera, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. El aire llenó mis pulmones. Se sentía como el aire de la libertad. El poder, finalmente, había cambiado de manos. Los siguientes 6 meses fueron un terremoto en la vida de la familia Rojas. O, más bien, en la vida de Elara y Fausto. Mi vida, por primera vez, encontró una calma y una estabilidad que nunca había conocido. Eligieron la opción 1, por supuesto. La idea de abandonar la casa, de perder la fachada de respetabilidad que tanto les importaba, era impensable para mi madre. Reunieron el dinero, probablemente pidiéndoselo a los padres de Maite, lo cual debió ser una humillación exquisita para Elara. La transferencia de los 500,000 pesos llegó a mi cuenta el último día del plazo, sin un centavo más, sin una nota de disculpa. Solo el dinero. El pago de la renta mensual también comenzó a llegar puntualmente. El poder que mi madre había ejercido sobre mí durante toda mi vida se había evaporado. Ya no podía usar la culpa, la obligación o el dinero como armas. Yo era su casero. Era una inversión de roles tan poética que a veces me hacía sonreír. La vida dentro de esa casa, según me enteré después, se volvió un infierno. Sin la posibilidad de hipotecar la propiedad, los sueños de grandeza de Fausto y Maite se estrellaron contra la realidad. Las peleas por dinero se volvieron constantes. Maite, que se había casado esperando un estilo de vida de lujos ilimitados, comenzó a presionar a Fausto para que fuera más que el hijo de mamá. Por primera vez en sus 35 años, mi hermano se vio obligado a conseguir un trabajo de verdad, uno que requería esfuerzo y responsabilidad, no solo su apellido y su sonrisa encantadora. Mientras tanto, mi vida florecía. Con la carga emocional de buscar su aprobación fuera de mis hombros, tenía una energía nueva. Mi firma de arquitectura consiguió 2 proyectos importantes. Empecé a salir, a conocer gente nueva. Y lo más importante, comencé a construir mi propia definición de familia. Invité a mi tía Adela, la hermana de mi padre, a pasar una temporada conmigo. Ella vivía en Guadalajara y siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante, principalmente por la influencia de mi madre. Cuando le conté toda la historia, no se sorprendió. Tu padre siempre lo supo, Tadeo, me dijo una tarde mientras tomábamos un café en mi balcón. Sabía que Elara amaba la idea de la familia más que a la familia misma. Y sabía que tú eras la verdadera fortaleza de esta casa. Estaría tan orgulloso de ti. Sus palabras fueron un bálsamo para las heridas que aún quedaban. Unos meses después, ocurrió algo inesperado. Fausto me llamó. Quería verme. A solas. Dudé, pero una parte de mí sentía curiosidad. Acordamos vernos en un café neutral. Llegó con aspecto cansado. Había perdido algo de su brillo, de su arrogancia fácil. Se sentó y, por un largo rato, solo revolvió su café. Tenías razón, dijo finalmente, sin mirarme. En todo. Mamá, yo, fui un imbécil. Un cobarde. Levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una sombra de vergüenza genuina. La verdad, es que siempre te he tenido envidia. Tu talento, tu independencia. A mí siempre me lo dieron todo, pero tú construiste lo tuyo solo. Y en lugar de admirarlo, dejé que mamá me convenciera de que eso te hacía, menos. Lo siento, Tadeo. No fue una disculpa perfecta. Pero fue real.
Y en ese momento, entendí que mi hermano no era malvado. Era débil, un producto del sistema que mi madre había creado. Acepto tu disculpa, Fausto, le dije con calma. Pero la confianza, como un edificio, tarda años en construirse y solo un segundo en demolerse. Reconstruirla requerirá más que un café. Requerirá hechos. Asintió, como si esperara esa respuesta. Y por primera vez, sentí que quizás, en un futuro lejano, podría haber un nuevo tipo de relación entre nosotros. No la de antes, sino una más honesta, construida sobre las ruinas de la antigua. La historia llega a su fin en Navidad, un año después de la boda. La casa de mi madre, que solía ser el centro de nuestras celebraciones, estaba en silencio. Supe que Maite había insistido en pasar las fiestas con su propia familia, dejando a Elara y Fausto solos. Yo, por otro lado, estaba en mi apartamento, que bullía de vida y risas. Estaba celebrando con mi familia elegida. Lázaro y su novia. Mi tía Adela. Un par de colegas de mi estudio. Amigos nuevos que había hecho en los últimos meses. Gente que me quería por ser yo, no por lo que podía hacer por ellos. Mientras servía el vino, miré por la ventana la ciudad iluminada, las luces de Navidad parpadeando en la distancia. Pensé en el año que había pasado. Pensé en el hombre que había sido, desesperado por una invitación a una fiesta en la que no era bienvenido. Y pensé en el hombre que era ahora. El día que me llamaron extraño, sentí que me habían exiliado. Creí que me habían quitado mi familia, mi historia, mi lugar en el mundo. Pero en realidad, me habían liberado. Me echaron de una casa construida sobre cimientos falsos, solo para que yo pudiera descubrir que el verdadero hogar, el que construyes con respeto, lealtad y amor genuino, siempre había estado dentro de mí. A veces, la puerta que se cierra en tu cara no es un final. Es un comienzo. Es el universo empujándote, a la fuerza, hacia el camino al que realmente perteneces. Y a veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero tienes que tener el coraje de alejarte de la que te tocó por nacimiento.